fermentativo del proceso de conservación. Una vez que lo abrimos, se produce una reoxigenación, un contacto nuevamente con el oxígeno, que si no lo manejamos adecuadamente, es uno de los principales factores de pérdida que podemos tener, como pérdidas químicas, diríamos así, que se suman muchas veces a pérdidas de índole físico de parte de ese material, de ese forraje que queda en el camino, de que no es consumido por el animal, por lo tanto no va a ser transformado en producto. Entonces, podríamos definir que esas pérdidas son en cantidad, cuando hablamos de pérdidas físicas, pérdidas de materia seca, y pérdidas de calidad o de composición, cuando los nutrientes son los que van disminuyendo, por ejemplo, porque son utilizados por microorganismos como levaduras, como mohos, que terminan transformándolo en temperatura, y sin embargo provienen de nutrientes, de hidratos de carbono, de lo que podrían utilizar los animales para su alimentación. Entonces, el manejo que se haga de la extracción y el suministro, el cómo se implemente el proceso, va a definir si esas pérdidas son mínimas, son lo controlable, o si realmente estamos teniendo pérdidas en algún aspecto mayores a las aceptables o a las relativamente normales. Entonces, para comenzar a analizar esto, dividimos básicamente por lo que vemos que ocurre en términos generales, y a veces hay conceptos o criterios que no son del todo claros porque parten de supuestos, y en eso nos hemos preocupado mucho por medir y resolver algunas dudas. Cuando se empezó a trabajar un poco en todo esto, respecto a algunas opiniones que vimos que no eran válidas, o alguna información que tampoco era válida. Quiere decir que lo que vamos a presentar son a modo de ejemplos y de caso, y después información que es la determinante para las tomas de decisiones y para interpretar adecuadamente estos dos sistemas que le podríamos llamar a uno mecanizado y a otro no mecanizado. No mecanizados serían todos los sistemas referidos a autoconsumo, y los mecanizados son aquellos que usan básicamente un sistema mecánico. La mayoría y lo más frecuente quizás sean las palas frontales del tractor que produce la extracción, y eso se carga normalmente también como forma para el suministro en mixer, se conforma una dieta, y eso es lo que, con lo que se va a alimentar a los animales. Entonces ya ahí hay una diferencia, diríamos, ineludible, obvia, lógica, que es que el sistema mecanizado obviamente tiene un componente de costos operativos, de combustible, de personal, de amortización y de inversión en equipamiento, que se diferencia claramente respecto al sistema no mecanizado o de autoconsumo, que tiene, digamos, un nivel de simplificación bastante mayor. Si bien es difícil generalizar o dar algún número concreto respecto a estas diferencias y a este costo de extracción y suministro por, digamos, la forma mecanizada, algunos trabajos que se han estado haciendo y siguiendo y monitoreando y cuantificando esta diferencia de costos, lo están poniendo, y yo me animaría a dar un promedio en que incrementa el costo del alimento por dar de comer en un 20%. O sea, si el costo del alimento es 100, el costo de la extracción y el suministro mecanizado es 120, o sea, incrementa un 20% el costo de alimento cuando hablamos entonces de todo el proceso de alimentación.
Y la pregunta que nos podemos hacer y que de alguna manera se viene discutiendo, sobre todo cuando empezaron a, digamos, popularizarse un poco más los usos del autoconsumo, es respecto a las pérdidas. ¿Implica alguna diferencia en pérdidas el hecho de que la extracción y suministro sea mecanizada o no mecanizada? Algunos empezaron planteando un poco por las dudas de que la forma mecanizada nos aseguraba menores pérdidas, y eso, bueno, estuvimos viendo y verificando de que no necesariamente es así, y eso es lo que vamos entonces a mostrar. Y lo otro que interesa como posibles pérdidas o como factor a tener en cuenta en el resultado es el resultado en el animal. El animal responde en su respuesta productiva igual si el suministro y la extracción es en forma mecanizada o no mecanizada en consumo. Bueno, también vamos a ver y analizar entonces las posibles diferencias y avalar esta, con información, digamos, para concluir respecto a estas preguntas. Entonces, bueno, simplemente para empezar a ver la parte de extracción mecanizada, vemos en este caso un equipamiento nuevo, un equipamiento de tractor y pala nuevo, que sin embargo está haciendo una muy mala extracción, en este caso el frente de la bolsa, con una remoción tremenda, que es lo que se ve en muchos casos de mal trabajo. Entonces, si bien está el equipamiento adecuado, el problema es un problema operativo, un problema de algo que hablábamos en el módulo pasado de las interacciones entre el equipamiento, el personal y el trabajo que se realiza y el resultado que se obtiene. En estos casos, obviamente, las pérdidas son muy grandes, pero la resolución sería a través de la capacitación y a través de controlar y definir un protocolo para este proceso que se puede hacer adecuadamente, pero no siempre se hace de esa manera. Esto es lo mismo, con un equipamiento distinto, pero donde se observa una muy buena extracción. Eso se verifica en el frente tiene que quedar neto, tiene que tener poca remoción. Esas serían las pautas para verificar y controlar un proceso de extracción y hacer ver al personal qué es lo que buscamos. Esto se logra primero con la pala bajando el material en forma neta de ese frente y recogiéndolo una vez que el material está abajo, y se verifica cuando uno no ve restos y no ve material que se está perdiendo en términos físicos, en términos de material que queda tirado en el campo. Quiere decir que acá simplemente estamos viendo dos opciones o dos alternativas en las cuales simplemente lo que está ocurriendo es que con el mismo tipo de equipamiento lo que se pueden lograr buenos o malos procesos dependiendo mucho del personal. Obviamente, otro tipo de frentes, otro tipo de silajes, en el caso de los silos puentes o los silos bunker, si bien la pala puede ser un elemento de extracción, normalmente dijimos en el módulo pasado, son silajes en los cuales se puede lograr una densidad mucho mayor, y es bueno que así sea. Ya podemos o podemos necesitar otro tipo de extracción, y estos equipamientos de fresa que cargan directamente incorporados al mixer son excelentes formas para la extracción prácticamente sin pérdidas. A mí me llama la atención a veces de que estos equipos se usen muy poco aquí en el país, y en otros lados son muy comunes y son como elementos de extracción mecánica
de una gran eficiencia y bajas pérdidas. Esto es lo que esperaríamos en un frente de silaje de buen avance, buena extracción. Tenemos que aspirar en cualquier caso a este tipo de extracciones, extracciones netas, sin pérdidas y que mantengan este frente lo más inalterado posible. Quiere decir que acá estamos definiendo un concepto dentro de todas estas imágenes de la alteración del frente. Lo que es remoción, lo que es alteración, provoca un mayor contacto con el oxígeno y se va a producir la pérdida química por oxigenación, por incremento de temperatura, y lo otro, la pérdida física o material que queda sin recogerse y sin llegar a la boca del animal. Este sería otro caso, simplemente por cuestiones operativas de mal manejo, mala apertura de la bolsa, mal proceso de extracción. Los niveles de pérdida son impresionantes, en los cuales se suma la pérdida física con la pérdida química por el contacto con el oxígeno. Entonces, quiere decir que hay sistemas que normalmente son mucho más efectivos y además la capacitación del operario como otro factor que suma en la parte mecánica a poder hacer realmente un correcto proceso de extracción. Acá vemos también en un silopuente más chico, con pala, siguiendo un poco este criterio general. Primero bajar el material sobre el frente, alterándolo lo menos posible, y ese material ya suelto abajo, recogerlo con la pala y con eso cargar el mixer. Entonces vemos situaciones muy mal manejadas, con alto nivel de pérdida. Cuando hablamos de pérdida, en estos casos estamos sumando la pérdida física con la pérdida química. Quiere decir que la remoción es un factor de pérdida muy importante, más lo que quede sin utilizarse, sin recogerse. El tema es entonces, bueno, ¿qué valoración hacemos de estas pérdidas? ¿Cuánto pueden significar? Yo después voy a mostrar simplemente alguna forma, es ver cuánto está quedando en el frente de la bolsa a medida que avanza ese frente, tratar de cuantificar con un muestreo en kilos de materia seca, más las pérdidas químicas que las podemos monitorear a través de la temperatura del frente y las podemos evaluar también con lo que vamos a determinar el avance del frente, o sea, cuántos centímetros, qué profundidad avanza todos los días el frente en el proceso de extracción. Y vemos casos ya extremos de malas extracciones, donde los niveles de pérdida, como en este caso, los estimamos casi en un 50%. Quiere decir que cuando ponemos números y cuando vemos situaciones donde esto es bastante claro y bastante evidente, vemos que se suma, digamos, la apertura de la bolsa, mal hecha, la remoción, lo que queda en el campo, el trabajo de la máquina. Bueno, podemos llegar a niveles de 50% de pérdida tranquilamente. Entonces, acá tenemos otro indicador, esto que decíamos, a ver cuánto es lo que queda en el piso y que uno puede muestrear con algunos aros a través del avance del frente. Vemos que en el caso de la izquierda prácticamente tenemos el suelo, lo que visualizamos prácticamente sin material, y en el caso de la derecha prácticamente la maquinaria está circulando en forma permanente sobre una capa de silaje que ha sido permanentemente diseminado y se pierde en el suelo.
Por supuesto, también hay casos particulares donde siempre, y de nuevo, por cuestiones operativas y de mal funcionamiento, o sea, no es un problema ni de la máquina, ni que el proceso no se pueda hacer en forma adecuada, sino que la mala praxis, diríamos así, lleva y ocasiona muchas veces problemas de pérdida muy importantes. Este proceso de extracción, obviamente dijimos, va en principio la mecanización a cargar los mixers, y los mixers son los que van a distribuir en los comederos, y ahí se suma otro posible factor de pérdida en la medida que los comederos no sean adecuados, o la distribución y el manejo de los mixers no sean adecuadas, o las cantidades y la forma de trabajo no sea adecuada. Acá vemos dos casos en los cuales las pérdidas fuera del comedero son muy bajas. Eso es prolijidad en el trabajo, porque uno lo ve un poco en todos los procesos cuando la gente trabaja de manera prolija, de manera consciente. Acá vemos también casi no hay nada fuera de los comederos, a diferencia de situaciones como esta, donde por distintos motivos, y acá está por supuesto la estructura de comedero de que se trate, cómo se llenan y cuánto se llenan los comederos, si esta pérdida es por producto de los animales o producto del llenado de los comederos, pero lo que vemos muchas veces que hay casos de niveles de pérdida muy, muy importantes todos los días en los comederos, en los frentes de comederos. Si sumamos un mal manejo a nivel de extracción y un mal manejo a nivel de comederos, podemos tener situaciones realmente de pérdidas muy, muy importantes, y cuando digo pérdidas posibles del 50%, no estoy exagerando, viendo casos en los cuales se va sumando un mal manejo en cada uno de los pasos de este proceso. Entonces, acá llegamos a otra definición relacionada a lo que decíamos recién. El frente de los silajes debe tener un avance de al menos mínimo 30 centímetros por día. Lo ideal es que tengan al menos 50 centímetros. Y esto, evidentemente, está determinado, debiera estar determinado por la relación entre el consumo y la disponibilidad por cada metro de frente, que está determinado por la densidad. Entonces, ahí hay un factor de planificación necesario de tener en cuenta, es que según la cantidad de animales que yo voy a alimentar diariamente y según el frente del tipo de silaje, será y puedo predecir si voy a tener estos 30 o 50 centímetros mínimo por día de avance del frente. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, hemos visto anteriormente que en una bolsa de 9 pies deberíamos tener al menos 1000 kilos de materia seca por metro lineal, lo cual nos puede dar una idea de decir, bueno, cuántos kilos voy a extraer yo en estos 50 centímetros. Debería extraer, obviamente, 500 kilos. Esto tiene que ver también como criterio, es igualmente válido para la extracción mecanizada como la no mecanizada. Quiere decir que esto también se tiene que dar en los autoconsumos. Por lo tanto, cuando la pregunta es, bueno, ¿y cuántos animales por frente de bolsa en autoconsumo? Evidentemente tiene que ser una cantidad de animales que me asegure este avance del frente por la capacidad de consumo de las categorías animales que yo vaya a utilizar, y que sea razonablemente manejable. Quiere decir que yo no puedo poner 10 o 20 animales en autoconsumo en una bolsa,
porque la cantidad de consumo haría que no haya un avance, que no existe este avance de frente mínimo necesario. Con los hilos puentes o búnker pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos un frente, una superficie y tenemos una densidad. La cantidad total a extraer será aquella relacionada a esa superficie y esa densidad para que sea de al menos 30 o 50 centímetros de todo el frente, y eso se debe corresponder con la cantidad de animales a alimentar. Y decir que eso es un elemento de nuevo de planificación. Yo tengo que dimensionar el frente del silaje, por lo tanto su tamaño, su altura, su ancho, su largo, en relación a este frente y a esta tasa de avance en relación a los animales a alimentar. Los otros días, y esto pasa muy frecuentemente, recorriendo una serie de campos y silajes, de engordes a corral importantes, veíamos muchos casos en que los silajes estaban con altísima temperatura en su frente, y eso obviamente era porque la extracción era muy baja. ¿Y por qué era muy baja? Y porque la cantidad de hacienda en los corrales en ese momento en particular era baja. Bueno, eso se tiene que planificar entonces de otra forma. Si va a haber variación, yo tengo que pensar en que en algún momento la extracción va a ser muy baja y pues tengo que tener, digamos, eventualmente alguna otra alternativa como para que no tener ese tipo de problemas. O dimensionar los silajes de nuevo en forma adecuada. Pero es muy frecuente ver que las tasas de extracción son menores y por lo tanto las temperaturas de los silajes son muy altas en los frentes, y eso es otro factor de pérdida. Yendo entonces a los autoconsumos o suministros no mecanizados, en realidad los criterios deberían ser de análisis exactamente los mismos. Estamos viendo un frente de una bolsa prácticamente sin pérdidas. Quiere decir que el criterio de pérdidas físicas es también un criterio que tenemos que controlar, verificar y manejar en forma adecuada. Este es el caso de una reja al frente de autoconsumo. Podemos tener distintas formas. Yo voy a mostrar en esto bastantes casos, bastantes fotos, para ilustrar aquellas cosas que se hacen normalmente bien y aquellas que habría que evitar porque no dan buenos resultados, son riesgosas o se hacen mal. Esta fue una primera reja que nosotros hicimos en el INTA en Manfredi para empezar a evaluar sistemas de autoconsumo hace aproximadamente 15 años, y por temor le dimos una rusticidad y un peso excesivo, tal vez así que después entonces lo modificamos. Pensamos en estas divisiones verticales que no son necesarias. Quiere decir que casos y ejemplos de estos hay muchísimos, entonces vamos a ir analizando cuáles serían algunos criterios buenos a tener en cuenta y otros que no son necesarios. Quiere decir que esta reja, que tiene como característica muy buena que no tiene pérdidas, que tiene una buena estructura de contención inferior y respecto al material, pero que tiene un peso y una rusticidad excesiva, y las limitaciones verticales no serían necesarias porque los animales se posicionan uno al lado del otro, pero sí necesitamos otro tipo de limitación para que los animales no ingresen o no alteren el frente. Lo otro interesante de ver es cómo se mantiene el frente neto y el material entonces al cual acceden los animales es material sin o con muy escasa remoción. Vemos muchos otros casos. Acá vemos a la derecha una nueva versión de reja que desarrollamos para resolver estos comentarios que hice recién, y son limitadores horizontales regulables en altura para también adecuar a
a la categoría o el tamaño animal y que mantienen, digamos, lo bueno de la estructura de contención. Y lo otro que también cabe aclarar, en este caso son 4 paños de 2 metros cada uno, ensamblables, en lugar de ser un único bloque difícil de manejar y de operar. Entonces, esta es una estructura más simple, más liviana y más práctica, que funciona perfectamente bien sin tener pérdidas. Entonces, los objetivos van a ser para tener un buen desarrollo y un buen resultado en un sistema de autoconsumo. Primero, permitir que los animales accedan en forma directa y voluntaria al alimento. Quiere decir que esto nos está determinando ya una potencialidad interesante y algunas restricciones propias del sistema que también hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si es directa y voluntaria, no podemos pensar en que haya restricción en el consumo. Si yo quiero que los animales consuman menos que su potencial, que podría hacerlo en el suministro con mixer, no podría hacerlo en el autoconsumo. Quiere decir que la regulación, el consumo va a ser directo y voluntario de acuerdo a la capacidad de consumo del animal. Para ello tiene que haber un tiempo de permanencia de los animales, porque estamos hablando de una capacidad. Si yo tengo 4 metros de frente en una bolsa, a lo sumo puede haber 8 animales, eventualmente algunos en términos laterales, pero mientras comen 10 animales y yo tengo, por ejemplo, 100 animales para que coma por boca, tiene que haber un tiempo de permanencia suficiente para que los animales vayan rotando y puedan consumir y acceder todos a ese frente de comedero. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué otra cosa no nos permite el autoconsumo? Bueno, relacionado a una limitación al consumo de forraje, no podemos asignarle poco tiempo o bajo tiempo. Un día estábamos en un campo y dice el productor, no, vamos a ver que tengo ahí una bolsa en autoconsumo. Vamos a la bolsa, no había animales. No, allá vienen. Y venía una tropa de 100 animales, que vienen 2 horas. Bueno, pero en 2 horas, ¿cómo hacen para comer 100 animales? Imposible. Entonces, bueno, tiempo de permanencia de animales, normalmente esto va a depender también, eventualmente, que otros componentes puedan tener acceso a los animales, como vamos a ver un poco más adelante. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que los animales están con la posibilidad de acceder en relación a cada una de las bocas y van rotando naturalmente. Hay animales que se acercan a comer, otros están o tomando agua, o rumiando, o esperando. En este caso son 200 vaquillonas de recría en una bolsa abierta las 2 bocas. Sin ningún inconveniente, sin problemas, que uno lo va a verificar en la performance animal respecto al objetivo. ¿Qué quiere decir? Que si el silaje tiene determinada calidad, la dieta está balanceada y los animales, digamos, pueden lograr su capacidad de consumo, la respuesta animal tiene que ser tal. Y eso es lo que verificamos y normalmente en este tipo de casos marcamos o caravaneamos un 10% de los animales que una vez por mes los sacamos a pesar y a verificar la evolución de su ganancia de peso. Ese elemento verificador es muy importante porque si no estamos verificando el resultado esperado y potencial, algo está ocurriendo y tenemos que profundizar el análisis y detectar cuál es la restricción o cuál es el problema. Entonces, luego del tiempo de permanencia,
perdón, lo que tiene que ver es esto que decíamos que es la cantidad de animales. Nosotros en muchos casos hemos verificado que estos 100 animales de recría, estamos hablando de consumos entre 5, 6, 7 kilos de materia seca por animal y por día, serían en bolsas de 9 pies o de 10 pies, una tasa de avance y de consumo adecuada, con los cuales no debería haber, y de hecho no hay ningún problema. Hay una serie de alternativas de decir, bueno, a ver si yo tengo distintas categorías, cómo, digamos, facilitar un poco las dietas para cada una de las categorías. Y bueno, dividiendo, por ejemplo, las dos puntas de una bolsa, yo puedo tener categorías más homogéneas y en una punta de la bolsa consume una categoría y en otra punta de la bolsa otra categoría. Hay otro tema que también es muy importante y lo tenemos que definir, si hay una estructura de contención y avance, obviamente alguna estructura tiene que haber, por lo menos para que los animales no ingresen ni deterioren el frente. El tema es, bueno, cuáles serían las opciones y cuáles serían las alternativas y los resultados. Acá está de nuevo, digamos, un poco la imagen de esa reja con limitadores verticales que yo creo que le da absoluta seguridad al sistema, y vean ustedes cómo el frente está neto, algo de material cae, ese material que cae los animales lo pueden consumir inmediatamente y con total facilidad. Tienen acceso frontal y acceso lateral. Esta es la otra reja modificada, que también hemos visto que da excelente resultado. Ese limitador, ustedes ven el horizontal del medio, que tiene orificios y bulones para regularlo según el tamaño de los animales, y de nuevo, como el frente es neto, como esta reja se corre prácticamente una vez por día. En la medida que se libera la parte inferior, se arrima, algo cae de la parte superior y los animales pueden acceder y comer directamente del frente, prácticamente sin remoción y prácticamente sin pérdidas por el elemento de contención que tiene en la parte inferior. Esta es la misma reja, esta reja va caminando, diríamos así, sobre el resto inferior de la bolsa, que uno lo puede ir cortando y regulando. Ven ustedes que la parte superior de la bolsa va siendo como una especie de techo también de protección, y lo que se va abriendo es todo el costado de la bolsa. Esta es otra estructura, por supuesto más simple, que la recolección de la parte inferior de la bolsa sirve como estructura de contención y tiene de nuevo unos como pequeños lugares con divisiones verticales para los animales. A mí no me gusta y he visto muchos casos que en realidad los animales entonces rompen esta parte inferior de contención, que es del mismo plástico de la bolsa, y eso provoca un deterioro y una pérdida de material que muchas veces es muy importante. Yo personalmente me quedo con un elemento de contención inferior. Este sería un caso similar, de nuevo con una pequeña contención, en la medida que esto, por ejemplo, está hacia adentro de los caños externos, por lo tanto es más difícil que los animales lo rompan. Eso puede ser una buena solución. Y en la medida que vaya corriendo, fíjense, tiene unas rueditas, es decir, que va corriendo seguramente más acorde al consumo y al avance del frente. Entonces puede ser que con eso se produzca una corrección de que no haya roturas y que no haya pérdidas. Y llegamos a sistemas muy simples, donde la contención en realidad es un boyero eléctrico,
pero los animales acceden casi directamente al frente de la bolsa, que simplemente se va cortando en este formato, digamos, sesgado, pero también ocasiona pérdidas físicas casi con normalidad, y es muy poco probable tener eh, mínimas pérdidas con este sistema. Acá hay otro sistema de contención del frente con maderas, una especie de poste en conjunto también con el boyero, que puede ser otra alternativa interesante. En este caso, fíjense, hay varias bolsas, una al lado de la otra, y eso constituye un gran frente de comedero para una gran cantidad de animales. Lo otro interesante de esta foto es cómo los animales están comiendo sin ningún problema directamente del frente, sin remoción del material. Este sería el caso de un autoconsumo del frente de un puente, obviamente un sillaje puente bajo, relativamente chico, donde los niveles de pérdida que hemos visto en estos casos normalmente son importantes por la remoción, porque es un frente muy grande, de muchos kilos, que requeriría una gran cantidad de animales. Y después llegamos a ver versiones ya más industrializadas, diríamos así, que, bueno, se ofrecen en algunos casos en el mercado con un sistema de recolección de la bolsa inferior, con un sistema de comedero bastante sofisticado, que digamos, no creo que lleguen a justificarse como que tengan una ventaja particular, pero pueden ser sistemas que funcionen adecuadamente. Este sería un detalle del frente, que yo no veo que haya mucha posibilidad de que los animales accedan directamente al frente, que me parece que es una cuestión interesante y que favorece, digamos, la utilización desde el punto de vista de que no hay remoción. Bueno, hay casos de productores que, digamos, les gusta su diseño propio, en este caso un productor que, bueno, hizo su diseño con una recolección a través de la bolsa como mecanismo, y un mecanismo de avance del frente, y con techo y todo, digamos, pero en realidad no tiene ninguna ventaja particular, sino que es un diseño, digamos, propio, que si cumple los requisitos de accesibilidad lo más directamente posible al frente y que no haya pérdida física, puede ser válido. Entonces, aparte de la estructura, está el frente de ataque, diríamos así, en el cual, de nuevo, decimos que tiene que ser neto, prácticamente sin remoción. Fíjense, ahí claramente se ve que tienen los dos laterales y el frente como acceso, y como en realidad el frente del silaje se mantiene absolutamente neto, que es lo ideal. Y en este caso también vemos con otro sistema, también la idea es que los animales consuman lo más cercanamente al frente posible. Acá hay un detalle que voy a aprovechar para comentarlo. Ustedes ven que la contención inferior es recta, y siguiendo la idea de algún productor y algún herrero, digamos, ahí se acumula material que el animal es difícil que lo consuma bien, porque está muy metido en el ángulo inferior del frente de contención. Entonces, hemos visto muchos casos que este mismo sistema, pero con un ángulo hacia adentro de esa base de contención,
mejora mucho para que no se acumule material y para que la reja pueda correr fácilmente y adecuadamente. Lo otro es que esta estructura hemos visto también como detalle y comentarios prácticos, que al ser de chapa, la acidez del silaje va haciendo de que esa chapa se vaya picando. Entonces hemos visto casos en los cuales se lo reemplaza por una madera y esa madera, ya sea exterior, todo el exterior y el interior sobre todo, con el ángulo hacia adentro para evitar la acumulación de material y facilitar, acomodar y correr la reja todos los días. Estas son otras cuestiones que hemos visto y que las mostramos casualmente porque sería la antítesis de lo que buscamos. Cuando decimos restringir el contacto con el oxígeno, estamos viendo que esta bolsa se abrió totalmente y hay una exposición total y un ingreso total de oxígeno y una pérdida no solamente química, sino también física, simplemente porque el objetivo era alimentar, en este caso, 400 novillos con una bolsa y eran novillos grandes, por lo tanto se abrieron ventanas suficientemente grandes para que los animales accedan a distintas alturas. Bueno, evidentemente esto es lo que hay que evitar, esto no es adecuado, esto es un campo que tenía el acceso de tropas de 400 terneros de recría y salían tropas de 400 novillos gordos, que es esta tropa que se ve acá. Para la tropa de ingreso de terneros se abrían bocas más chicas, pero también en todo el largo de la bolsa, y vemos de nuevo el ingreso de oxígeno, la falta de estabilidad aeróbica, la falta de un frente, la pérdida en la base. Estos son los 400 terneros de ingreso de recría y la dificultad cuando esto a través del consumo se va hacia el interior de la bolsa, qué hacer, cómo manejarlo. Una bolsa que ya de por sí se ve en su forma mal confeccionada, falta de densidad, con lo cual el problema es más grave aún. Entonces, bueno, ante este caso y ante este objetivo de manejo de estas tropas de 400 animales, la recomendación fue abrir hacia el medio de la bolsa una primera, un ingreso único para simplemente habilitar 4 bocas en la misma bolsa y 100 animales por boca con una tasa de consumo y de avance y de extracción adecuada. Quiere decir que simplemente en forma operativa se pueden corregir algunos errores y factores de pérdida. Y terminó en esto, ahí están los 400 animales con 4 bocas provenientes de una misma bolsa, con una dieta complementaria con pastura de alfalfa, con un excelentísimo resultado productivo, bueno, en este caso económico también, por una dieta muy barata y un resultado espectacular en los novillos. Entonces, bueno, cuando uno ve que los casos se pueden mejorar, se pueden buscar la forma de trabajo adecuada para mejorar los resultados y evitar pérdidas, esa es un poco la propuesta. Este es un caso de un silaje puente muy chico, pero justo el error está en que son relativamente pocos animales y en lugar de habilitar el frente, digamos, el ancho de este silaje, se habilitó el largo del silaje. Obviamente, también un error que se puede corregir fácilmente, y sin embargo se estaba haciendo las cosas mal con altos niveles de pérdida. Estas pérdidas, cuando las visualizamos en otros casos de muy pocos animales en el frente de un silaje, las vemos ya en términos
no solamente de la temperatura que ha alcanzado estos silajes, sino del desarrollo de hongos. Este desarrollo de hongos, obviamente, tiene implicancias no solamente de pérdida de nutrientes, sino la producción de micotoxinas y la afectación a los animales. Quiere decir que esto ya es un caso extremo simplemente por mal avance del frente en cuanto a la cantidad de animales que están consumiendo. Otro productor que con una cierta buena intencionalidad, de decir, bueno, que todos los animales tengan un buen lugar para comer, desarrolló este gran comedero y básicamente lo alimenta a horquilla a partir de lo que va extrayendo del silaje, y en realidad es lo peor que puede hacer porque está removiendo, exponiendo y manteniendo en alto contacto con el oxígeno el alimento para que consuman los animales que podrían hacerlo lo mismo sin ese nivel de remoción. Quiere decir que un trabajo, una inversión, una alternativa, fíjense acá, lo que sí se nota, un criterio interesante, es el ángulo de los elementos de contención inferiores, como decíamos antes. Bueno, ese ángulo para un frente de una reja que se tiene que movilizar todos los días es bueno. Lo que tiene de malo esto es que exige la extracción y remoción de todo el material todos los días y no va a permitir que los animales consuman prácticamente sobre el frente del silaje. Asegurar la permanente disponibilidad del silaje, obviamente, es la forma de ubicar la reja. Fíjense ahí, los animales van a consumir eso que está abajo en contacto con el frente. Cuando se consuma eso, habilita un espacio para acomodar la reja. Normalmente esto se hace a la mañana, los animales han consumido al atardecer, pueden consumir al amanecer, y a la mañana se reacomoda la reja para que haya buen acceso. O sea, no tendría sentido tener una reja que esté alejada del frente del alimento, y eso es lo que muchas veces ocasiona problemas de comportamiento animal que empiezan a empujar, a buscar, a ir por el costado, a romper en la búsqueda del alimento, simplemente porque nosotros no le estamos asegurando esa accesibilidad. Esta es la accesibilidad ideal. Normalmente van consumiendo lo que está en contacto con la reja, lo que está accesible, y cuando esto disminuye, se acomoda nuevamente la reja. Otro aspecto muy importante para los autoconsumos es la protección del resto de la o las bolsas, porque si esto no está adecuadamente protegido, ¿cuál es el riesgo? De que algún animal entre en contacto con el plástico, se suba arriba de la bolsa, rompa la bolsa, y eso es un problema muy importante. Quiere decir que este boyero y todos los recaudos que podamos tomar de protección del resto de la bolsa es sumamente importante. Hay que tomar todos los recaudos. Yo en esto diría que lo mejor es pensar en 2 líneas de boyero vivo y un neutro inferior para que nos aseguremos también que siempre haya contacto, y lo único que nos restaría es estar verificando que el boyero tenga corriente, que los animales conozcan el boyero, por supuesto, y con eso hay bastante seguridad de no tener problemas. Acá vemos cómo esta línea de boyero entonces protege todo el resto de la bolsa y se va enrollando a medida que se corre y se acomoda la reja
todos los días. Acá vemos casualmente un sistema donde la protección es frontal, entonces todo el frente de los comederos es el que impide que los animales ingresen a los laterales, a los costados, y es la forma de protección, entonces, no solamente para el ingreso al frente del silaje, sino también a todo el resto de la bolsa y a los laterales. El sexto punto como pauta de manejo es el balance de la dieta, que necesariamente y en todos los casos deberíamos contemplarla cuando la alimentación está basada en silajes. Quiere decir que, ya dijimos, los silajes son deficitarios en proteína para un adecuado funcionamiento ruminal, por lo tanto, y como consecuencia de eso, provisión de proteína metabolizable al animal para cubrir su requerimiento. Entonces, bueno, en un autoconsumo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, en realidad tenemos, en términos generales, 4 grandes alternativas o grupos de alternativas. El primero, digamos, es el pastoreo horario de pasturas de alta calidad. ¿Qué quiere decir alta calidad? Que tengan un nivel de proteína que sume y que haga el aporte necesario a este déficit del silaje. Estamos hablando para las épocas de utilización en invierno, estamos hablando básicamente de verdeos, y para el resto del año, o otoños, o primaveras, o veranos, pueden ser pasturas tipo alfalfa. Simplemente con asegurar de que en esas horas, que 3 o 4 horas serían suficientes para que el animal consuma ese entre 15 y 20% que uno podría determinar como participación en la dieta para que el contenido de proteína dietario total sea adecuado, sería suficiente y no afectaría el tiempo de permanencia en el autoconsumo, porque si salen 4 horas, te quedarían 20 horas para rotar y para alimentarse en el autoconsumo frente al silaje. Otra alternativa es el suministro en comederos dentro de la misma ensenada en la que están en forma permanente en la boca del silaje. El gran recaudo que hay que tener en este caso es que haya un frente de comedero suficiente para que todos los animales accedan simultáneamente y todos puedan comer, entonces, concentrado cuando se suministra. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que las cantidades de suministro de concentrado van a ser relativamente bajas. Para dar un ejemplo, animales de 200, 250 kilos que consumen 6 kilos, 7 kilos de materia seca totales, bueno, la dieta estaría conformada por 6 kilos de silaje y 1 kilo de concentrado. Entonces, ese kilo se suministra todos los días en un largo de comedero en el cual normalmente van a acceder todos los animales simultáneamente, uno al lado del otro, y van a poder consumir ese kilo, que lo consumen muy rápido. Ahora, ¿qué pasaría si eso no es suficiente o si hay lotes muy desparejos, gran dominancia de animales que no pueden acceder al suplemento? Bueno, va a haber animales que consuman más de lo que les corresponda, y algunos no van a consumir nada o van a consumir menos. Por lo tanto, la performance animal se puede ver diferenciada o magnificada en el coeficiente de variación que vamos a ver enseguida de la respuesta animal, no por producto de diferencias en el consumo de silaje, sino como consecuencia o producto de la diferencia en el consumo de concentrado. Esto de alguna manera provoca posibles diferencias, si no lo manejamos bien, del pastoreo horario de pastura como fuente de proteína, donde no
habría limitación ni competencia individual respecto a esta forma de suministrar en comedero si no lo hacemos adecuadamente. La otra alternativa sería, si no tenemos esta infraestructura o si se complica llevar el suplemento a donde están los silajes y donde están el autoconsumo, hacer el revés, sacar los animales en lugar de una pastura a un lugar donde haya suficiente frente de comedero, donde tengan ya, normalmente lo adecuado sería tengan la ración, llegan los animales, se ubican, cada uno come su ración y después retiramos de nuevo el lote al lugar donde están en el autoconsumo del silaje. Y la cuarta alternativa, como grupo de opciones, es que el concentrado también sea en autoconsumo y que la regulación de las cantidades a consumir por animal y por día esté limitada por la adición con sal. Esto tiene la premisa que los animales tienen una capacidad máxima de consumo de sal por día, que si la conocemos, y eso se puede medir, digamos, días antes de iniciar el proceso, porque también depende de la calidad de agua, etcétera, etcétera, podemos determinar que si un animal consume 100 gramos de sal por día, para cada caso, quiere decir, y queremos que consuma 1 kilo de suplemento por día, bueno, con una buena mezcla de un 10% de sal respecto al suplemento, los animales estarían consumiendo solamente esa cantidad y no necesitaríamos reponer el suplemento todos los días, sino que podríamos simplemente verificar la disponibilidad de la mezcla. Acá tenemos un caso, un ejemplo, un lote de animales en autoconsumo de silaje con la pastura de alfalfa contigua, en la cual simplemente se regulan los tiempos de permanencia en la alfalfa para que actúe como suplemento proteico. ¿Cuál es la alternativa o ventaja de este sistema? Que en realidad yo puedo regular distintas participaciones del silaje y la pastura, porque en lugar de dar 3 horas o 4 horas, le doy 8 horas, el consumo de la pastura va a ser mayor y puede tener una participación mayor respecto al silaje. Y puede ir conformando dietas donde la participación del silaje y la pastura puede ir cambiando y eso normalmente puede ser manejable en función de la disponibilidad de la pastura, que sería la fuente de variación o el factor de variación más importante. Son sistemas que estamos viendo que funcionan con un acople excelente desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista cualitativo, donde las proporciones a través del ciclo productivo van cambiando sin ningún problema como una cuestión simplemente de manejo y de regulación de tiempos y que permiten alta carga animal, alta performance individual, alta producción por hectárea y como consecuencia alto y muy buen resultado económico. Acá tenemos el caso de un ingreso horario en un verdeo de invierno. Estos verdeos de invierno es un sistema mixto, agrícola-ganadero, donde en realidad esto es, digamos, después de la cosecha gruesa, como cultivo de cobertura, que con esta disponibilidad y en este momento se está utilizando como pastoreo horario relativamente liviano que no afecta básicamente el objetivo del cultivo de cobertura. Entonces, planteado un poco el sistema en su conjunto, y antes de llegar a algunos datos, resultados y lo que yo les voy a proponer y mostrar como silajes exitosos, evidentemente para todo este manejo hay información que debemos conocer y como síntesis de cosas que en realidad ya estuvimos viendo en los módulos anteriores, necesitamos saber la cantidad de forraje que tenemos almacenado para administrarlo adecuadamente.
Para eso necesitamos básicamente el porcentaje de materia seca y la densidad de cada uno de los silajes. Para eso, obviamente, y de nuevo no nos vamos a cansar de repetir, la medición o la determinación de materia seca es un factor fundamental, y con esta forma evaluar la densidad. Con esto también estaríamos obteniendo muestras que nos permitan tener y determinar la calidad del forraje. La calidad del forraje, pues la recomendación, tomar las muestras una vez que el forraje esté estabilizado en su proceso fermentativo, ya dijimos a partir de los 30 días. Si no lo vamos a utilizar próximamente, y en realidad hay bolsas o sectores que lo vamos a utilizar más adelante, también convendría hacer un análisis más próximo al momento de la utilización, con una serie de determinaciones químicas propias del laboratorio, y también ver lo que dijimos: el estado del grano, índice de proceso de grano, tamaño de picado, tamaño de partículas, para poder prever una dieta que tanto en términos físicos como en términos químicos tenga las condiciones adecuadas para ser utilizada adecuadamente y obtener la respuesta animal deseada u objetivo. Respecto al proceso ya de extracción y suministro, ¿cómo se está usando? Básicamente a través del avance de la reja, tratar de verificar los factores de pérdida. Uno de ellos es a través de también el monitoreo de la temperatura del frente y las pérdidas físicas, lo que podemos visualizar en el frente de extracción. Nosotros estamos aplicando una técnica, digamos, relativamente sencilla, donde fijamos una superficie sobre la cual va avanzando el frente y tomamos muestras de la cantidad de material, digamos, que podemos verificar en esa superficie. Simplemente son aros de 1/4 metro cuadrado, se toman prolijamente la cantidad de silaje que hay en ese frente y tratamos de, según la superficie que haya avanzado el frente en términos de días, es el tiempo, y lo relacionamos con el consumo. Quiere decir que podemos estimar a través de lo que va quedando en el piso este índice de pérdidas físicas, además de las químicas. Y el último verificador sería la respuesta animal obtenida, evidentemente ganancia de peso en lotes de recría o de invernada sería la forma de medirlo, condición corporal si fuesen vacas de cría. Con eso también podemos estimar el consumo, porque si yo sé la densidad y mido el avance de la reja, yo sé la cantidad de forraje que está desapareciendo. Evidentemente, o eventualmente descontando las pérdidas, yo puedo relacionar o tener un estimador del consumo, y con eso podría tener también un estimador de la eficiencia de conversión, o sea, kilos de silaje por cada kilo de ganancia de peso. En el caso de producción de leche, evidentemente el monitoreo es los litros de leche, y una de las recomendaciones es no esperar a tener algún problema con la productividad o con los litros de leche y ver recién cuáles son las causas, sino estar monitoreando aquellos factores que son los que provocan la respuesta animal, y poder prever lo antes posible si hay algún problema o algún inconveniente en esta etapa de extracción y suministro, evaluando cómo está el silaje y muestreando eventualmente a través del tiempo también su composición y calidad. Yo
o antes de terminar y poder plantear algunas conclusiones, les quiero mostrar algunos casos que yo les llamo, copiando el título de un libro muy interesante, un libro australiano que se llama Silajes Exitosos y que propone gran parte un poco de las pautas a tener en cuenta. Yo, copiando ese título, le pongo Silajes Exitosos a algunos casos en los cuales he podido ver y verificar resultados excelentes como sistema de producción. Quiere decir que el silaje es una parte fundamental del sistema de producción con un uso adecuado en todas las etapas y todo el proceso que terminan en resultados realmente muy interesantes desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista económico. Este es el caso de una producción de carne con recría y terminación en base a silajes de sorgo en autoconsumo para 2.500 novillos. Lo primero que vemos es que hay, en este caso son 24 ensenadas o parcelas con las bolsas que se ven ahí. Esas bolsas obviamente son las que tienen abiertos los frentes. Cada una de esas ensenadas es para 100 animales, tiene un frente abierto. Si bien hay más bolsas, se va habilitando un solo frente para 100 animales, y esos círculos amarillos centrales son dos pequeñas ensenadas para el suministro del concentrado proteico, en un callejón central al cual dan todas las otras ensenadas. Y a mano izquierda tenemos un gran corral con un frente de comedero grande hacia la izquierda y con bolsas de autoconsumo abiertas, en este caso 3 frentes, donde se le da una ración que complementa al silaje, que se autorregula con el aporte energético y proteico para transformar una dieta de recría basada nada más que en silaje y concentrado proteico en una dieta de terminación, básicamente con la adición de grano. En realidad lo único que se agrega es grano húmedo de sorgo con el concentrado proteico y con el autoconsumo como elemento de fibra más todo el aporte de grano. Entonces, fíjense, acá vemos simplemente algunas imágenes. Ahí está la ensenada donde se le da la proteína. Estos son los frentes de los autoconsumos de silaje. Estos son los animales con una forma adecuada de consumo en el frente. Y estas son las ensenadas que decía recién, que son 2 en este caso, donde hay suficiente frente de comedero porque acceden por los 2 lados y con una forma simple se suministra o se distribuye el concentrado proteico en el comedero, entra la tropa, come en un rato, todos se ubican adecuadamente, sale la tropa y entra otra tropa. Entonces, bueno, este es uno de los sistemas, algunos sistemas de cría también, que yo lo incluyo dentro de los silajes exitosos porque logran parte de los resultados productivos de alto porcentaje de destete, alta carga animal, alto peso de destete, por lo tanto, altos niveles de producción de carne por hectárea, sobre todo con cubrir los requerimientos nutricionales adecuados de la vaca de cría, y en esto con 2 sistemas, ya sea suministro en comedero o autoconsumo. Entonces yo voy a mostrar algunos casos. Estas vacas pueden estar en una pastura o en un rastrojo, y lo que se le da, sobre todo en el invierno obviamente, 100-120 días, un suplemento, un suministro de silaje que asegura cubrir los requerimientos de
de la vaca de cría. Por lo tanto, la vaca de cría está en condición corporal adecuada en forma permanente y su performance productiva es excelente. Otros casos son los de autoconsumo, en este caso son 200 vacas en 2 frentes de bolsa, es decir, que son 100 en cada uno, en una ensenada suficientemente amplia, con algo de monte inclusive, porque en este caso las vacas ya están en parición, consumiendo básicamente silaje. Entonces el resultado en estos casos, excelente desde el punto de vista productivo y de performance individual de los animales. Otro caso excelente, 300 vacas que están normalmente en 100 hectáreas de pastura, cuando la pastura es deficiente en su aporte en cantidad sobre todo, los animales acceden a 4 frentes, o sea, 2 bolsas de autoconsumo de silaje, y esto está asegurando entonces básicamente 3 vientres por hectárea con una performance reproductiva y de destete muy, muy interesante. Como ven ustedes, pleno invierno, el estado de las vacas. Y este es otro caso, el último, relacionado a la cría, que llamó la atención por lo simple y de excelente resultado. Estas son 1000 vaquillonas de recría que van a entrar a su primer servicio en autoconsumo de silajes en 10 frentes de 10 silajes, 10 bolsas, digamos, y acá lo único que se ve es, bueno, las vacas, las bolsas, acá están las 10 bolsas, y un señor, un operario, que es el que está controlando el adecuado funcionamiento del sistema. Acá ven ustedes tranquilamente, y esto simplemente con boyero, se va manejando y las 1000 vaquillonas se van distribuyendo y rotando en los frentes de las bolsas, y tienen en la ensenada una aguada y unos comederos de lona donde todos los días se le da el suplemento concentrado proteico, que en este caso es soja, grano de soja producido en el mismo campo. Entonces, bueno, casos de prolijidad, de un diseño adecuado, de un manejo simple, pero con muy buen criterio, con muy buen resultado. Todo esto entonces se vuelca como sistema, diríamos, final en la última propuesta que al menos nosotros estamos desarrollando y estamos, digamos, incentivando a que se pueda trabajar de esta forma, que es lo que le llamamos seguimiento y validación. ¿Y qué quiere decir seguimiento y validación? Bueno, que normalmente nos proponemos un objetivo para cada caso, para cada productor, de acuerdo a la cantidad animal, la categoría animal y la performance requerida. Eso inicia un proceso de planificación, de cultivo, de híbridos a utilizar, de superficie para la confección de silaje necesaria, y de cómo se va a desarrollar todo el proceso desde la implantación, con un cultivo adecuado, en densidad, limpio, control de malezas, etcétera, etcétera, que lleva todo un proceso posterior, entonces, de verificación a través de estos 25 indicadores que se están y estamos midiendo a campo, que nos van dando resultados de cada una de las partes del proceso para poder hacer una evaluación de si está o qué partes están bien, qué partes hay que corregir, qué partes hay que mejorar, y cómo estamos evaluando este criterio, este concepto y esta idea de cuantificación de las pérdidas. Entonces, yo les voy a mostrar un ejemplo en el norte de Córdoba, Ricardo, que nos consulta porque quería
sistema ganadero de ciclo completo, interesante, vacas, hace algo de toros, recría de machos, recría de hembra y terminación de toda la producción, venta de gordos, para asegurarla con la utilización de silaje, viniendo de una experiencia en la cual hizo silajes de maíz para engordar 700 vacas, y el resultado de esa experiencia fue que no engordó ni una vaca. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que hacer esto, plantear los objetivos. Ahí hay una cosa muy interesante en esto de los objetivos y la planificación, porque vemos casos en los cuales se hace silaje, algo y por las dudas. Entonces no hay ni un por qué, ni para qué, ni cuánto, sino, bueno, una reserva. El concepto de la reserva, por las dudas, tampoco es un concepto que nos ayude a planificar y a verificar, porque ni sé cuánta reserva tengo, ni si me fue bien o no, si la necesité y la usé bien o no. Entonces, esta es un poco la idea. Entonces, el cultivo y el inicio de este proceso, que obviamente se inicia en el cultivo, que pretendemos entonces tener todas las condiciones adecuadas, con la decisión previa de qué cultivo, si es maíz, si es sorgo, qué híbrido, para qué, cuál es, a dónde apuntamos en rendimiento, en composición, según el objetivo productivo. Esto en cada lote va a tener un seguimiento de la evolución de ese cultivo, tratando de ver su desarrollo genológico, para ver en qué momento va a estar, con qué características y condiciones para el picado, y esto recién después entonces para una definición de el otro punto crítico, que es el momento de picado, la condición del cultivo, las decisiones a tomar en ese momento. Estamos hablando de que esta confección termina o en una bolsa o en un puente que tendrá que tener, digamos, todas las características que estuvimos viendo. Acá, por ejemplo, Ricardo, le erraste en la colocación de la bolsa, Ricardo. ¿Dónde monitoreaste y dónde evaluaste el estiramiento? Cuando la bolsa está mal colocada y los indicadores están abajo contra el suelo. Bueno, error, señalar, tener en cuenta, por lo tanto no se monitoreó y la densidad en este caso fue una dificultad. Después cuando empezamos a usar el silaje, bueno, hacer las determinaciones adecuadas para conocer esta cantidad de cosas que estamos diciendo, materia seca, densidad, cantidad de forraje, administrarlo adecuadamente, la temperatura, si se está usando bien o mal, cómo se está suministrando, en este caso suministros a corral, pero distintas categorías, recría, terminación, toros, vacas, con, en este caso mucha prolijidad, sin pérdidas, muy buen control, muy buen trabajo. Entonces, bueno, todos puntos a favor que se fueron monitoreando. Otros sistemas ya en autoconsumo, pero también verificando todos los indicadores que estuvimos viendo para asegurar de que no haya pérdidas, ir monitoreando el peso de los animales, al menos con un grupo testigo, le llamamos. Y esto ya nos va dando, y este es un ejemplo, resultados finales que son los que nos van a ayudar a verificar, digamos, estos resultados. Este es el caso de un autoconsumo de silaje con pastoreo horario de verdeo, un lote que entró de 176 kilos de estas vaquillonas, salieron con 360 en 200 días, la ganancia de promedio fue de 960 gramos por animal y por día, con la adición, digamos, de proteína con el verdeo. Acá hay un dato, el cual voy a profundizar ahora enseguida, es el coeficiente de variación del 13%. ¿Qué quiere decir? Es cuánto varía esta ganancia de peso en un lote, en este caso de 200 animales, en términos individuales. O sea, todos ganaron parecido, ganaron muy distinto, es un indicador que me permite
ir determinando si el consumo tuvo algunas restricciones o fue parejo y fue parejo el resultado con este indicador. El consumo, dijimos en este caso, de acuerdo al consumo diario, los animales consumieron 1.600 kilos de materia seca durante todo el ciclo, con un rendimiento de 16 toneladas de materia seca por hectárea. La carga animal fue de 16 vaquillonas por hectárea. La producción de carne, por lo tanto, fue 1.840 kilos de carne por hectárea. Eso, con los datos del año pasado, tuvo un valor, digamos, la renta del año pasado, tuvo un valor de 125.000 pesos, el valor de lo producido, no lo que se vendió, sino la producción, y tuvo un costo de 30.000 pesos por hectárea, contando el picado y sobre la misma superficie el verdeo para acoplar la proteína. A estos valores, si uno quisiera ponerle el precio proyectado para esta campaña que estamos transcurriendo, bueno, los 1.840 kilos de carne serían a 100 pesos, 180.000 pesos, 184.000 pesos, y el costo estamos diciendo que son 40.000 pesos por hectárea del silaje aproximadamente, más el costo del verdeo de invierno, podríamos poner 50.000 pesos, quiere decir que hoy tendríamos un margen o una diferencia de 130.000 pesos por hectárea de silaje. Y eso me permitiría, en un sistema mixto, tomar decisiones o comparar con otras actividades o alternativas, ya sea agrícolas o de otras formas de utilización de estos silajes o forrajes conservados. Entonces, respecto a los coeficientes de variación, fue una de las cosas de comparación. En este caso, 3 alternativas de uso del silaje. Autoconsumo más pastoreo horario de verdeo, el mismo silaje en autoconsumo más concentrado proteico en comedero y con el suministro en mixer, con la dieta, por supuesto, con el concentrado. Se evaluaron distintas cantidades de animales con distintas ganancias de peso y los coeficientes de variación vimos que, digamos, no eran muy distintos el autoconsumo con el pastoreo horario respecto al mixer, son coeficientes de variación relativamente bajos, y en este caso vimos que el coeficiente de variación aumentaba en forma importante, en este caso de autoconsumo más concentrado proteico en comedero, y en realidad vimos que este resultado provenía de que el consumo del concentrado era variable y entonces obviamente levantaba el coeficiente de variación. Algunos animales no podían consumir la cantidad de concentrado necesaria por una mala implementación. Para terminar, el análisis que planteamos, o que yo planteo en forma muy personal y particular, como criterios y como síntesis ya final y recomendaciones que quiero dejarles como forma de trabajo, es que el análisis de todo esto sin duda nos interesa la eficiencia en cualquier proceso productivo. Pero yo lo que propongo es que la eficiencia la analicemos, la veamos y la cuantifiquemos, sobre todo por la contraeficiencia que son las pérdidas, porque las podemos cuantificar mejor, ubicar mejor y buscar su resolución en forma más clara y más concreta y más directa. El segundo punto es cierta definición de las pérdidas. A ver, ¿cómo definiríamos? ¿Cuál es el concepto de pérdida? Bueno, un concepto de pérdida que está bastante establecido es, y que a veces se plantean como brechas, por ejemplo, productivas, es que yo tengo, digamos, una situación real, un resultado real, medido en distintas instancias, y tengo uno potencial.
Entonces, la relación entre lo real y lo potencial podría ser un muy buen criterio para definir las pérdidas. ¿Cuán lejos estoy de lo potencial? Si yo puedo producir 2.000 kilos de carne por hectárea y estoy produciendo 500 o estoy produciendo 1.000, va a ser mi nivel de pérdida. El tema es conocer dónde están, cuántos son, cuáles son y cómo corregirla. Pero es un buen ejercicio plantear esto de la potencialidad de mi sistema y medir y compararme con la realidad que tengo, como gran idea y concepto de esto que le llamamos las pérdidas. Y para eso utilizar indicadores y protocolos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la única forma de poder medir, poder identificar estas pérdidas va a ser con indicadores concretos, qué cosas ver, qué cosas medir, qué cosas tener en cuenta y de qué manera, con protocolos. Nosotros cuando aplicamos todo esto, en casos y en productores y en ejemplos y en distintas circunstancias, lo que estamos viendo es que nos da un resultado espectacular desde el punto de vista de mejoramiento del sistema. Y volviendo de nuevo a los famosos indicadores, y esto para terminar, acá para el caso de silaje, de nuevo tenemos los 25 indicadores, con una parte que tiene que ver con el cultivo, otra parte que tiene que ver con el proceso de confección, la calidad, identificar y caracterizar el silaje, y fíjense que ya pasamos a toda una serie de indicadores que tienen que ver con la extracción y el suministro. Extracción o avance del frente, pérdida durante la extracción, pérdida durante el suministro, balance de dieta, teórica por un lado y la suministrada real por otro lado. Acá muchas veces hay diferencias que provocan que el resultado no sea el esperado. Comederos, lectura de comederos, si hay selectividad o no, como otro factor de pérdida, la uniformidad de la categoría de animales, la respuesta animal obtenida respecto al objetivo, mirar las heces, pérdida de almidón en heces, pérdida de grano, tipo de bosteo, son todos indicadores de cómo está el proceso. Resultado económico esperado, si tenemos alguna expectativa o no, o obtendremos lo que obtengamos, y resultado económico obtenido como análisis final, como les mostraba yo recién. Esto, en el caso de Ricardo que les mostré recién, cada uno de estos pasos fueron los que fuimos caracterizando al menos como muy bueno, regular o malo, y lo que vimos que esto se relacionaba directamente con niveles de pérdida generales, y ahora estamos trabajando en particularizar cuáles de cada uno de estos indicadores digamos, provoca mayor o menor nivel de pérdida, que decir que iríamos a medias ponderadas de pérdidas según cada uno de los factores, pero hasta ahora cuando los indicadores están entre muy bueno y bueno, estamos con pérdidas relativamente bajas, entre el 5 y el 10%. Cuando los indicadores están entre bueno y regular, las pérdidas se incrementan a 10 y 20%. Cuando están entre regular y malo, esas pérdidas son entre 20 y 30%. Cuando los indicadores son en gran mayoría malos, las pérdidas van a estar en más del 30%. ¿Cuánto más? 50 o 100%. O sea, he visto casos de pérdidas del 100%. Quiere decir entonces que la propuesta es tener esta relación, tener esta guía, y por último, volviendo al esquema inicial de que estas pérdidas se presentan como factores que van, digamos, desde la transformación de cultivo a un resultado del sistema. Bueno, ¿cuáles serían los grandes componentes a tener en cuenta y tener información? En el cultivo, rendimiento, componentes, calidad y costo. En los procesos de confección, apuntar al momento óptimo, los aspectos
de conservación, fermentación, podemos manejar altura de corte, tamaño, proceso de grano, compactación. En el alimento, básicamente, las pérdidas pueden estar en pérdidas de digestibilidad o contenidos de fibra indigerible, quiere decir que ahí tenemos que ver no solamente la cantidad de alimentos, sino la calidad nutricional, fermentativa y las características físicas, como el tamaño de partículas, etcétera, etcétera. En los animales, por supuesto, vamos a tener una serie de indicadores que tienen que ver con la categoría, su requerimiento, el consumo, la eficiencia de conversión, las dietas, la respuesta animal obtenida. Y como sistema vamos a tener, además de eso, incorporado la carga animal, la integración de los componentes, de los recursos que componen el sistema, su impacto en la productividad, en los costos, por lo tanto, en el margen bruto y el costo por kilo de producto obtenido. Entonces, creemos que en cada una de estas partes hay una serie de aspectos en los cuales focalizar, a los cuales ponerle números, a los cuales cuantificar. Entonces yo les dejo mis recomendaciones particulares y en este caso ya personales, digamos. Hay que medir, hay que anticiparse para no llegar tarde con la información y las decisiones. Tenemos que dejar de mirar para atrás solo los resultados obtenidos. Bueno, me dio esto, tuve esto, y sin saber las causas. Tenemos que mirar para adelante en este sentido. Tenemos que planificar más. Tener en cuenta que la respuesta animal es el resultado de numerosas interacciones físicas, químicas y biológicas y humanas de quienes estamos participando en el proceso a nivel de decisiones, a nivel de operarios. Son múltiples las interacciones. Yo creo que en esto a veces miramos solo una parte de la historia, medimos el animal, lo que más fácil vemos, más fácil nos gusta, no nos gusta, lo pesamos y lo vendemos y no vemos ese producto de dónde viene y qué componentes tiene en su producción. Y una cosa que creo que podemos avanzar mucho, podemos mejorar mucho, y es una de las recomendaciones finales de este libro de silajes exitosos, es que las decisiones deberían tomarse con mayores criterios económicos, o sumarle criterios económicos a los criterios biológicos y a los criterios que al menos los agrónomos y los productores usamos, ponerle más números económicos a cada una de las cosas. Y con esto, ¿qué lograríamos? Mejorar los diagnósticos, poder evaluar alternativas para la toma de decisiones, por lo tanto ser más eficientes en la medida que estemos dispuestos a reducir pérdidas, corregir, cambiar, analizar, y tener mejores herramientas para las decisiones. Y de nuevo, mirando hacia adelante. Tenemos que cambiar de mirar hacia atrás resultados pasados sin saber bien qué los explica, a el resultado objetivo y cómo lo logramos y cómo lo obtenemos. Muchas gracias, con esto terminamos y bueno, gracias a ustedes por habernos seguido, por haber estado ahí y por haber participado con sus preguntas y sus comentarios. Así que bueno, Gaspar, dejo en tus manos para las preguntas.